Bien, vamos a empezar con una pregunta. La pregunta es, ¿quiénes de ustedes piensan que tienen un llamado para predicar el Evangelio del Reino, el Evangelio de Cristo? Todos. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. En realidad todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio del Reino. Ahora bien, es natural que nos preguntemos cuál es el Evangelio que debemos predicar. La Biblia de tapa a tapa tiene una cantidad importante de palabra, de profecía, de etcétera, y a veces puede ser complicado predicar la palabra con tanto contenido, ¿verdad? Dios hace las cosas complejas fáciles. Vamos a hablar hoy, dentro del marco de la Iglesia Apostólica, gran marco, vamos a hablar del Evangelio que predicaron los apóstoles. Hay una razón de peso para hacerlo. Primero, los hechos y las epístolas anuncian 5 aspectos absolutamente definitivos del Evangelio. ¿Cuáles son? Que Jesús vino, que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Jesús ascendió a los cielos, esos son hechos, y quinto, que Jesús volverá. Esos son los 5 aspectos. Vamos a profundizar un poco más en ellos más adelante. Entonces, acerca del último, que es el futuro regreso, tenemos que tener claro cuál es la posición nuestra como iglesia, estoy refiriéndome a la iglesia del Señor Jesucristo, respecto de los tiempos y del propósito del Señor a través nuestro. Entonces, vamos a mirar en una diapositiva, es una ilustración cortita, súper resumida, no está ahí todo el contenido, nos ayuda a entender un poco dónde nos encontramos. Si ustedes ven allí, bueno, me pasó también que envié la presentación que no era la más actualizada, pero el contenido no tiene muchas variaciones. Ven ahí un 0,1, ¿cierto? Habla de la creación, estamos hablando de Génesis. Ahí lo que sucede es que Dios habla del origen perfecto de todas las cosas, luego viene la caída del hombre, ¿verdad? Junto con la caída del hombre viene la promesa de un Salvador y de un plan de Dios para restaurar la creación y salvar a la humanidad. El número 3 nos habla, a partir de Génesis 12 en adelante hasta Apocalipsis 20, nos habla de el plan de Dios a través de prefiguraciones del reino de Dios y de Jesús. No lo olviden, el reino de Dios es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo la bendición y gobierno de Dios. Lo que sucede ahí es que el Señor nos permite ir comprendiendo a lo largo de los tiempos cómo a través de personas y un pueblo específico que es Israel, a través del cual hizo foco, cómo va evolucionando la figura del reino de Dios para ser traído a toda la humanidad. Luego viene un momento que es crítico y es la venida del Señor Jesucristo, perdón, a la tierra, por primera vez. Él tiene un ministerio de 3 años y medio, y hay un momento particular que es en el que nosotros nos encontramos. En la Biblia, dependiendo de la versión que leas, se llama los tiempos postreros o los últimos tiempos. ¿Listo? ¿De dónde van? De la cruz hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. De la cruz hasta la segunda venida. En ese espacio de tiempo bíblico es donde nosotros nos encontramos. Luego hay instrucciones específicas para la iglesia en este tiempo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: los apóstoles guardaban la esperanza del regreso del Señor Jesucristo mientras ellos estuviesen vivos. Ellos esperaban que el Señor Jesucristo volviera ya, rapidísimo. En la medida en que vas leyendo Hechos y los Evangelios y las epístolas, comprendes que, por ejemplo, el pensamiento de Pablo va migrando hacia, parece que ya viene, pero se me están acabando los años de vida y no lo veo. Hasta el día que le dice a Timoteo, lo que me corresponde a mí es que yo estoy próximo a recibir la corona que el Señor preparó para mí, voy a entregar mi vida, va a ser sacrificado. ¿Qué sucede allí? Que en el proceso de comunicación del reino de Dios y del ministerio de Cristo, los apóstoles recibieron el encargo de predicar el Evangelio, de hacer discípulos de todas las naciones y de unas instrucciones específicas. ¿Qué es lo que sucede? Si bien nosotros nos encontramos en los últimos tiempos, es necesario tener conciencia de que estamos adentrados 2000 años en los últimos tiempos. Imagínense que los apóstoles esperaban que
ahí rapidito volviera al Señor Jesús. Y le preguntan, ¿vas a volver rápido y vas a devolverle el reino a Israel? El Señor le dice, no, no es así. No es en el tiempo humano, es en el tiempo de Dios. Estando tan entrados en la cronología bíblica y en los últimos tiempos, conviene definitivamente entender que si es real, y lo es, que tenemos como iglesia un llamado para predicar el Evangelio de Cristo, necesitamos entender con la premura del tiempo, porque el Señor está acelerando los tiempos, estamos aguardando y apresurando los tiempos, dice la palabra. Es necesario entender cuál es el Evangelio que debemos predicar. Entonces, una vez que el Señor Jesucristo regrese, se van a desatar una cantidad de hechos. Eso los conocemos a través de las profecías, los evangelios, las epístolas. Y el destino final nuestro es vivir allí en la Nueva Jerusalén, en la tierra recompuesta como el Señor lo ha anunciado. ¿Ok? De ahí entonces hacemos un paréntesis. El destino final de nosotros no es el cielo, es la tierra renovada, la Nueva Jerusalén. Pero si el Señor nos llama hoy, vamos para el cielo. Luego volvemos con el Señor Jesucristo. El destino final es la Nueva Jerusalén, la tierra reformada. Ahora, para que eso suceda, la iglesia tiene el encargo de predicar el Evangelio. La gente se convierte a Cristo porque escucha el Evangelio. Y es a través de la iglesia que el Evangelio es comunicado a las naciones y a toda persona en el mundo. Entonces vamos a enfocarnos allí. Es necesario entender cuál es el Evangelio que debemos predicar y cuál es el propósito de la iglesia allí. Mi amor, tú me ayudarías con un poquito de agua que se me olvidó. Entonces, hay que abordar un problema. Tenemos un problema. Es el problema del Evangelio humanista. Déjenme hablarles a qué me refiero. Vamos a usar como siempre base la escritura. Estoy utilizando la nueva versión internacional para todos los pasajes. Dice la primera carta de Pablo a Timoteo, 4 del 1 al 2, lo siguiente. El Espíritu, y fíjense que es revelación que le da el Espíritu Santo a Pablo, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, esos son los tiempos en los que nos encontramos. En los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Lo vemos en redes, lo vemos por todas partes. Feng Shui, Reiki, Nueva Era. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. ¿Qué sucede? Dios está confrontando indudablemente un espíritu de humanismo dentro de la iglesia. Sutilmente ese espíritu de humanismo se ha venido adentrando, diluyendo el evangelio que el Señor Jesucristo nos ordenó predicar. Si ustedes lo notan, es fácil, vayan a redes y ahí van a encontrar de todo. Las prédicas que se encuentran, no puedo decir en su mayoría, pero en buena parte, tienen un contexto enfocado en para mí, yo soy el centro. ¿Cómo salir de la ansiedad? ¿Eso es bueno? Sí. ¿Es necesario? Sí. ¿Es necesario que me hablen de eso? Por supuesto. ¿Pero qué sigue? ¿Cómo salir de la ruina? ¿Cómo tener una buena familia? ¿Cómo ser un buen padre? ¿Cómo ser un buen esposo? Y resulta que el Evangelio se viene presentando, lamentablemente, de la siguiente manera. Yo soy el centro, creo en Jesucristo, lo he recibido como mi Señor y mi Salvador, pero la figura que tengo es que Él viene a entrar en mi vida y a solucionar o darle solución a las situaciones de mi vida en un mundo caído. La realidad es que ciertamente Jesucristo es la solución, pero eso no define a Jesucristo ni el Evangelio. Es al revés. El Señor tiene un plan dentro del cual yo hago parte y tengo un rol, no al revés. Yo tengo un plan y el Señor viene a ser parte de ese plan. ¿Cuál es el riesgo que eso tiene? Si ustedes lo notan, aún la música de adoración tiene ese tipo de contexto. A ver si les suena esto. Correré, con mi vida te adoraré, y tu nombre famoso haré, Jesús, la gloria te daré. ¿Quién es el protagonista ahí? Yo haré, eso es lo que haré famoso tu nombre. La Biblia no dice eso. De todas maneras no hay que preocuparse, el Señor recibe la alabanza y la adoración, pero es un ejemplo. No solamente en las prédicas, sino en la música también, este espíritu de humanismo
pues ha ido incursionando. Está operando prácticamente en todo el mundo. Ustedes ven prédicas de Australia, de Europa, incluso en el mundo árabe se está predicando ya el Evangelio según fe anunciado en la Escritura, y eso es un casi que común denominador. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se trata de un espíritu que ha entrado a la iglesia, y eso no se gana con discusiones teológicas ni puntos de vista humanos, se gana con oración y ayuno. Amén. Porque no es una batalla contra sangre y carne, sino contra potestades, autoridades, huestes. Estamos en el plano espiritual. Así es. Ahora, eso no es una crítica para quienes llevan el Evangelio de una manera como la acabamos de describir. El Señor obra de todas maneras. En Apocalipsis capítulo 1, ustedes encontramos todos allí que dice que Juan tuvo una visión, ¿cierto? Oyó una voz, se volteó y que vio 7 candelabros. Más adelante, la misma escritura explica que los 7 candelabros son 7 expresiones de la iglesia de Cristo y que Jesús se mueve en medio de los candelabros, a pesar de todo lo que se encuentra en las iglesias. ¿Recuerdan la serie de las iglesias que predicó el pastor Esteban? Toda la descripción está ahí. Y el Señor Jesús se mueve en medio de esas iglesias, es decir, se mueve en medio de una iglesia imperfecta, pero llama nuestra atención acerca de qué es lo que Él espera de su iglesia, de la novia. Ahí es la batalla. Tenemos que orar y ayunar porque el Señor nos abra las escrituras, como sucedió con los 2 capítulos cuando caminaban con el Señor Jesucristo resucitado. ¿Cómo se manifiesta el espíritu de humanismo en el individuo, en el cristiano? Pensamientos como, por ejemplo, ¿en qué me beneficia Cristo? ¿O qué gano al tener a Cristo, aún teniéndolo ya? 2, ¿qué problema me puede ayudar a resolver hoy Jesús? Y eso lo vas a encontrar en tus oraciones. Piensa en eso. Cuando haces tus oraciones diarias y durante el día, ¿cuál es el foco? El foco es adorar y contemplar a Cristo, que indudablemente es la solución, o está más balanceado, más movido hacia que el Señor solucione la problemática de mi vida. Porque ahí donde están mis oraciones está el foco de mi atención. Ese es un riesgo importante. Otro pensamiento que aparece cuando el espíritu humanista está afectando al cristiano es: ¿qué anhelo para mi vida puede cumplir Dios hoy? Todos tenemos anhelos. La mayoría son genuinos. Anhelamos salud para nosotros, para nuestra familia, un futuro, un cambio en la situación migratoria, que alguien se convierta. Esos son anhelos genuinos. Ese no es problema, el Señor lo conoce. El punto es cuando esos anhelos, planes humanos, se convierten en el centro de la predicación y de la vida del cristiano. Es ahí a donde nos estamos refiriendo. La meta principal de la segunda venida del Señor Jesucristo, recuerden el momento en el que nos encontramos, ¿cuál es? No es el beneficio mío. Ya voy a explicarlo. Tiene que ver más con el beneficio para el Señor Jesucristo, y esto es que el Cordero reciba la recompensa que merece por su sacrificio. ¿Cuál es esa recompensa? Un pueblo, una familia, una iglesia, la novia bellísima, gloriosa, sin mancha ni arruga. Esa es la recompensa que el Señor quiere y espera recibir. Ahora, cuando nosotros solamente nos concentramos en la primera venida de Cristo, se corta la idea completa del plan de Dios. Verán, la primera venida, ¿para quién era el beneficio prioritariamente? Para nosotros, porque recibimos la herencia de la salvación prometida por el Padre para nosotros. ¿Dónde está el problema? En que yo diga, ya recibí al Señor Jesucristo, ¿qué soy ahora? Salvo, he pasado del reino de tinieblas a la luz y tengo vida eterna con Cristo y todo eso, lo cual es verdad. Pero surge un problema gravísimo, y es que al sentirme cómodo con mi salvación, descuido el propósito de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ese es para beneficio de Él, recibir ese pueblo apasionado para Él, la novia, que es la iglesia. ¿Notan eso? Sí. Ese es un problema que tenemos dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, el Cordero va a recibir la iglesia junto con autoridad y poder para gobernar las naciones. Según narra la Escritura, nosotros hemos sido nombrados reyes y sacerdotes, vamos a gobernar con Cristo. El milenio habla claramente de eso, y tenemos el encargo además de ser sacerdotes del Señor. ¿Quiénes? El pastor Eduardo y el pastor Esteban.
Todos, absolutamente todos. Estos chiquititos que andan por aquí, escuchando la alabanza, ellos van a recibir la bendición también, porque dice la Escritura. Ahora se me olvidó la Escritura. Dice, el Señor mismo instruirá a todos tus hijos. ¿De quiénes? Esta es la herencia de los siervos. No de los hijos, de los siervos. Los que han tomado acción, entendiendo que tienen llamado al Señor. Todos. Los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Todos estos chiquititos reciben esa bendición también. Ahí está la conexión. La primera venida, beneficio para nosotros, la salvación. Pero la segunda venida, el beneficio es para el Señor Jesucristo al recibir a su iglesia glorificada. Entonces, es necesario que empecemos a pensar en hacernos a un lado del evangelio enfocado en nuestro propio beneficio, lo tendremos también, y prestemos más atención al evangelio de Cristo enfocado en su segunda venida, porque ya estamos adentro de los últimos tiempos, 2000 años. Cada día que pasa estamos un día más cerca del regreso del Señor Jesucristo. Cada día que pasa y no compartimos el evangelio es un día que nosotros, en nuestro tiempo humano, no podemos recuperar. Nuestros días son contados. Y el Señor está acelerando todo ese proceso. Entonces, si buscamos ese verdadero evangelio, ¿cuál es? ¿Cuál es el evangelio apostólico? Entonces vamos a ver rapidito cuál es el evangelio apostólico. Era necesario hacer esa introducción para comprender en qué momento estamos y cuál es el problema que nos lleva a hablar de esto. Entonces, primero, ¿cuál es el evangelio que predicaron los apóstoles? Que Jesús vino. Gálatas 4, del 4 al 5, entre otros, nos habla al respecto. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, significa que hay una cronología, ¿verdad?, que Dios ha definido. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, y el vocablo original es apostolé, que significa enviado con un propósito. El apóstol es el que es enviado con un propósito, todos nosotros lo somos. Ok, nacido de mujer. ¿Por qué dice nacido de mujer? Entonces vamos a introducir pequeñas cosas que nos ayudan a dar más foco. Uno de los problemas serios que tienen los judíos para no reconocer al Señor Jesucristo como el Salvador, el Mesías, es que las profecías, ustedes al leerlas lo entenderán allí, dice que el Mesías es un hombre que viene del cielo, un hombre o hijo de hombre, o sea, de naturaleza humana que viene del cielo. En Chosen eso lo dicen. Están hablando, no recuerdo quiénes son, Nicodemo y alguien más. Entonces el punto es, ¿qué dicen los judíos al interpretar únicamente la primera parte de la Escritura? El Mesías viene, pero tiene que venir de los cielos y tiene que ser un hombre, o sea, hijo de hombre. ¿Jesús de dónde vino? De Nazaret. Eso no puede ser. Además es hijo de un carpintero. No parece ser el Hijo de Dios. Esa aclaración la está haciendo acá Pedro. Entonces dice, nacido una mujer, nacido bajo la ley, para darle raíz judía, y aquí viene el propósito, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ahí se está refiriendo a los judíos, ¿no?, en ese momento específico. Pero por supuesto entendemos que el Señor Jesucristo, Él es rey sobre toda la tierra, y Dios es rey del universo, no solamente de los judíos. No tiene sentido que sea rey solo y Dios de un pueblo, es rey de todos. Entonces Jesús vino, es la primera parte del evangelio apostólico. Segundo, que Jesús murió. Primera de Pedro 3:18, la parte A de ese versículo, dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. El sacrificio perfecto de Cristo. No es necesario ningún otro sacrificio. El justo por los injustos, el justo murió por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Entonces hace clic con lo que el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Ahí está. Ese es el propósito en parte de la muerte, porque ya venció a uno de los enemigos. El evangelio que predicaron los apóstoles, parte C. ¿Cuál era el tercer punto que predicaban los apóstoles? Que Jesucristo
resucitó. Y ahí estamos hablando del Señor Jesucristo. Son tres palabras que tienen la mayor de las importancias. El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Señor significa que ya se ha reconocido que Él es soberano, que su reino ya empezó. Señor. Adonai, El Shaddai, Señor cuyo señorío no tiene límites. ¿Ok? Señor. Jesús, porque habla de la humanidad. Y el Cristo, que es el ungido o el Mesías enviado por Dios. El Señor Jesucristo, ahí está resumido toda la descripción de lo que es Cristo, como hombre, y como Dios, todo Dios, el único ser en el que reposan esas dos condiciones. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Resucitó. Primera de Pedro 3:18b. Dice, Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Noten que ese Espíritu con E mayúscula está hablando del Espíritu Santo, ¿no? De la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces Jesucristo resucitó. Y aquí viene un punto divergente importantísimo para los judíos, y es que ellos perfectamente pueden aceptar que Jesús vino y que a lo mejor Dios lo envió como profeta para los gentiles. Pueden aceptar que murió, por supuesto. Toda la evidencia histórica muestra que fue clavado en una cruz y que falleció, los escritos. Hay historiadores serios, judíos, no cristianos, como Plinio el Sabio y otros, que narran que ciertamente vieron a Jesús y que murió, y que era un hombre extraordinario. Para ellos, solo la parte humana, no la parte divina. Entonces, cuando llega a esta parte de que Jesús resucitó, es donde viene el problema. Porque para que un hombre sea resucitado, es necesario que haya una intervención divina. Para el pensamiento judío, Dios solamente intervenía a favor del pueblo judío y no más. Hay una divergencia súper marcada allí. Punto número 4, que Jesús ascendió. Hechos 1:9 dice, habiendo dicho esto, acaba de dar la orden de que vayamos a ser discípulos, ¿no? Mientras ellos lo miraban, ¿qué relevancia tiene que ellos lo miraban? Que están diciendo, estaban presentes en el hecho y fueron testigos de lo que Jesús hizo. Cuando el Señor dice, vayan y sean mis testigos, de lo que está hablando es, vayan y narren de las cosas que ustedes han conocido a través de la Escritura sobre lo que yo he hecho. Esos son testigos, porque los testigos dan fe de algo que sucedió. Sean mis testigos. No solamente el testimonio personal, sino el testimonio escritural. Fue llevado, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, ustedes se imaginan en ese momento estar hablando con el Jesús resucitado, habiendo pasado 40 días con él resucitado, y en un momento allá en ese mismo monte, el Señor Jesucristo dice las últimas palabras en la tierra y es levantado frente a la mirada de esos 11 muchachos y llevado a las alturas. Imagínense unos hombres de 20 siglos atrás, 2000 años atrás, contemplando eso. ¿Se imaginan si fuera en este momento? ¿Qué estarían haciendo? ¿Qué harían? Estoy aquí con Jesús, estoy en el monte y miren, está ascendiendo, está ascendiendo. Eso va a suceder, pero al revés, ya lo vamos a ver. La Escritura dice que cuando mi Señor regrese, todo ojo lo verá. Yo sabía qué pensaba, decía, pero eso tiene que ser un fenómeno alrededor de la tierra, todo ojo lo verá. ¿Cómo? Bueno, primero no lo van a ver todos exactamente al mismo tiempo, hay un proceso. El Señor Jesucristo va a recorrer Egipto, hay un camino marcado como el que tuvo Moisés, ok, antes de llegar a Jerusalén. Pero por otra parte, si le ponemos sentido común, a Dios le pertenece todo en esta tierra, el oro, la plata, la tierra y todo cuanto hay en ella le pertenece al Señor. Y yo pienso que ha iluminado el conocimiento del ser humano para el desarrollo tecnológico. Es lo que cuando el Señor le dice, vayan y cultiven la tierra y sométanla, está hablando de la civilización y eso incluye los desarrollos tecnológicos, ¿verdad? TikTok, YouTube.
es algo a que tiene acceso todo el mundo. Instagram, etcétera. Pensando, eso son puras reflexiones humanas, no está en la Biblia con estas actitudes, pero ¿acaso no es todo ojo viendo en un dispositivo móvil, computador, eso, viendo el regreso de Jesucristo y gente que lo puede estar transmitiendo? Va a suceder, mis amados, va a suceder, hermanos míos, va a suceder, familia. Hasta que una nube fue llevada a las afueras, hasta que una nube lo ocultó de su vista. La nube lo oculta, pero en la segunda venida, en medio de las nubes, va a venir Él cabalgando y se va a hacer presente ante los ojos de la humanidad. Así como ustedes lo vieron irse, lo verán regresar. Así como las nubes lo ocultaron, las nubes abrirán paso para que Él venga en gloria y todo ojo lo vea. Bellísimo, bellísimo. ¿Saben una cosa? Si morimos antes de que el Señor vuelva, vamos a regresar con Él. ¿Saben? Vendremos detrás de Él como la esposa. ¿Ok? Pero, si no hemos muerto cuando el Señor regrese, puede suceder, vamos a ser raptados. ¿Y en dónde nos vamos a encontrar? Ahí en la nubecita. Los muertos en Cristo van a resucitar y van para la nube o vamos. Y los que estén vivos, igualito, vamos a ser raptados. En una clase de escatología, creo hace muchos años atrás, un profesor sensacional que tuvimos mi esposa y yo, una señora le preguntaba, pero profe, ¿cómo es eso del rapto? ¿Pero cómo nos vamos a ir? ¿Sí vamos a hacer? Y ya lo tenía desesperado, llevamos con media hora en la explicación. Le dice, mire mi señora, si el Señor Jesucristo viniera en este momento, en esa silla no quedan sino los brackets y la silicona. Punto final, lo demás, Dios se lo lleva. Va a ser un evento tremendo. Si estamos vivos vamos a ser raptados y nuestros cuerpos van a ser transformados y glorificados. Eso hace parte como de la línea final, que no es el tema de hoy, pero sí nos ayuda a comprender como iglesia tenemos un papel clave para Dios. La teología está ahí como un instrumento del Señor para iluminar la revelación que ya nos fue dada por medio de los profetas y los apóstoles en la Escritura. Pero necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para comprender. En especial, por ejemplo, Apocalipsis y las profecías. ¿Por qué Apocalipsis y las profecías tienen un lenguaje que a simple vista no es entendible? Usted puede leer Hechos y entiende el primer capítulo sin mayor problema, pero se mete a leer el primer capítulo de Apocalipsis y se siente enredado. El lenguaje que ahí está no es para confundirnos de parte de Dios, para confundir al enemigo, que no conozca con claridad el plan de Dios. ¿Ven? Pero nosotros necesitamos la iluminación del Espíritu Santo y un corazón dócil y enseñable para comprender lo que el Señor quiere darnos a conocer allí. Cuando la Escritura es revelada, entendemos, oiga, tenemos un plan como iglesia, todos, no se salva ninguno de ese plan, ninguno de nosotros estamos por fuera. Todos tenemos que predicar el Evangelio. Todos somos pastores y evangelistas y profetas y apóstoles y maestros también en cierto grado. Claro, el Señor levanta a unos en un rol particular para perfeccionar a otros. Es cuando habla la Biblia del perfeccionamiento de los santos y el Señor dice, sean perfectos como yo soy perfecto. Está hablando de su carácter, no que vayamos a ser dioses, ¿no? Conviene también decirlo. Habiendo dicho esto, subió, fue ocultado, y ahí en ese momento se desata el verdadero actuar de la iglesia. La iglesia en realidad, bueno, hay diferencias, digamos que pudo haber sido fundada en Cesarea de Filipos cuando el Señor está con los discípulos y los lleva a esa caverna que era llamada las puertas del infierno del Hades. Ahí se hicieron sacrificios de niños y de cristianos por montones después de ese evento. Pero el Señor les está ilustrando, mi iglesia va a estar firme y estas puertas del infierno, como una ilustración, no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Por qué? La iglesia cada vez que ha sido perseguida, se multiplica. Considérense dichosos cuando tengan que afrontar diversas pruebas. Las pruebas hacen que nosotros tengamos conciencia de nuestro llamado y que el Evangelio se disperse. Ya para terminar, como dice un pastor al que aprecio mucho, perdón, me falta un punto, sí. Jesús regresará y con eso se cierra, casi se cierra todo esto. Mateo 24:30 dice, y esto ya es profecía, no son hechos, es profecía y promesa, por supuesto. Mateo 24:30 dice,
verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran justicia. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis 22:20a dice: el que da testimonio de estas cosas dice, o sea, el Señor Jesucristo dice, sí, vengo pronto. 2000 años atrás dijo, vengo pronto. Cada día estamos más cerca y más pronto va a venir. Daniel 7:13-14a dice: en esa visión nocturna, un sueño que tuvo Daniel, vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre, ¿ven? Por eso los judíos están concentrados en que es un hombre, y ciertamente lo es, venía entre las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Pero ¿cómo puede venir un hombre del cielo si no ha sido llevado primero al cielo? Ese es Jesús y nadie más. Finalmente, y con esto ya concluimos, Mateo 24:14. Yo he tomado una imagen, los créditos son para el Instituto Misión en Buenos Aires, Argentina, y para el pastor Mariano Senewald, que amablemente nos permite compartir esta información. Dice Mateo 24:14, y este evangelio del reino, el que acabamos de hablar, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Cuando eso suceda, entonces vendrá el fin de todas las cosas como las conocemos, pero en realidad es el principio, es el verdadero principio. Si miran la figura, resume el evangelio apostólico. Jesús vino, murió en la cruz, resucitó, la piedra se corrió, ascendió y dijo que iba a venir, vino. Dijo que iba a morir en una cruz, lo hizo. Dijo que dijo que resucitaría, resucitó. Dijo que ascendería al cielo, ascendió al cielo. Y prometió que vendrá. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Predicar este evangelio, no es otro. Con este evangelio, la primera vez que se predica se convierte en 3000 personas. Pocos días después, la segunda vez que se predica este evangelio, 5000 personas reciben a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador. No es coincidencia, es poder del evangelio del cual hablaron los apóstoles. Padre, gracias te damos a ti, Señor, porque tú nos abres la escritura, porque de manera simple, Señor, nos permites comprender las cosas que podrían ser más complicadas. Pero gracias, Señor, porque como iglesia, como tu novia, entendemos que tenemos un plan maravilloso, Señor. Tú quieres una iglesia gloriosa y, Señor, queremos prepararnos para que tú tengas la recompensa que el Padre te prometió, Señor. Te oramos a ti, Señor, que despiertes en nosotros conciencia, que por el poder de tu Espíritu, nuestra boca y nuestra lengua predique el evangelio que tú nos dejaste, en el cual hay poder de vida y poder de resurrección por medio del Santo Espíritu de Dios. Te damos las gracias, Padre, y te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Dios los bendiga, familia. Muchas gracias. Gracias, Luis.